Esta es aproximadamente la segunda parte del segundo vídeo de Mark Passio titulado Fake Ass Christians Part 2. Los falsos cristianos carecen del sentido común de la consciencia. Esta es la parte en la que voy a intentar explicar las verdaderas diferencias entre el bien y el mal frente a decidir arbitrariamente lo que está bien y lo que está mal. La consciencia es el conocimiento de la diferencia entre el buen y el mal comportamiento. La consciencia no es el comportamiento en sí mismo. La gente piensa que la consciencia es comportamiento, no lo es. La consciencia es el conocimiento de las diferencias entre el comportamiento moralmente correcto y el comportamiento inmoral. El ejercicio de la consciencia es el comportamiento. Ahí es cuando de hecho lo llevas a la esfera de la acción, lo llevamos a cabo. Cuando ejercitamos el conocimiento que hemos integrado en nosotros mismos mediante nuestros comportamientos, mediante nuestras acciones. La consciencia no es ni el deseo ni la intención de hacer lo correcto. Esta errónea idea causa que mucha gente crea que ellos mismos u otros tienen consciencia, cuando de hecho no la tienen. Damas y caballeros, la mayoría de la gente de este mundo no posee consciencia. No importa que piensen que la tienen o que tú pienses que la tienen, porque la consciencia es el conocimiento. ¿Y cuánta gente de hecho tiene el conocimiento definitivo, objetivo, de las diferencias entre el buen comportamiento o el comportamiento moralmente correcto y el mal comportamiento o el comportamiento inmoral? ¿Cuántos pueden en realidad articularlo o expresárselo a otro? ¿Cuánta gente puede en realidad definir lo que es un derecho? Ya he hecho este desafío social, ¿sabes? Este desafío experimento social de sal a la calle y pregunta a la gente qué es un derecho. Y no serán capaces de definirlo. No serán capaces de decirte que un derecho es una acción que no causa daño a ningún otro ser. No serán capaces de darte esa simple definición de derecho. Y si tú no sabes lo que son derechos, no tienes consciencia. Y si tú no sabes cuáles son tus derechos, los vas a perder. Desde luego no vas a poder proteger lo que ni siquiera sabes. Y no van a permanecer contigo por mucho tiempo en todo caso. Alguien puede tener todo el deseo o toda la intención de hacer lo que es correcto, pero como no tengan el conocimiento para hacerlo, nunca será exitoso en hacer lo correcto, en hacer lo que está bien. Mira, yo puedo decir, yo quiero construir coches de carreras, pero como de hecho no vaya a aprender el conjunto de herramientas necesario para construir coches de carreras y de hecho practicar y aprender a hacerlo en realidad, yo nunca voy a construir coches de carreras. ¿Quieres aprender a pintar? No dices, tengo la intención de aprender a pintar, sino que de hecho te involucras y lo haces. Esto es lo que la gente no entiende sobre la consciencia, de verdad. No se trata de decir, tengo la intención de hacer lo correcto, sino que se trata de hecho, hacer lo correcto. La intención es insignificante, es irrelevante. La acción lo es todo. La intención es irrelevante, el comportamiento lo es todo. Este es un tema constante en todo mi trabajo. Conocer la ley moral y vivir conforme a ella es totalmente diferente a meramente querer hacerlo. Y debido a esto, la mayoría de la gente no sabe lo que significa ser realmente una buena persona, sino que tienen esta idea nebulosa de lo que es ser bueno. La mayoría de la gente dirá, esa persona es generalmente buena gente, es buena gente. Pues conoce las diferencias entre el bien y el mal, utiliza su libre voluntad para elegir el bien sobre el mal en cada momento de su vida, porque si no, no me digas que es una buena persona, si no está haciendo eso. No me digas que los seguidores de órdenes son buena gente, buenas personas. No me digas que los policías y los militares son buena gente. Los seguidores de órdenes, por definición, no pueden ser buena gente. Cero, ninguno
100% declaración absoluta. Si eres un seguidor de órdenes, no eres una buena persona. Ser una buena persona significa que sigues a la consciencia y no las órdenes. Significa que sabes las diferencias entre el bien y el mal y luego, de hecho, ejercitas ese comportamiento, eligiendo voluntariamente de tu propio conocimiento el comportamiento que es moralmente correcto sobre el comportamiento inmoral. Una vez entiendas las diferencias entre esas dos modalidades de comportamiento. Los seguidores de órdenes no hacen eso. Ellos actúan sobre lo que otro les ha dicho que hagan. Y eso es inmoral todo el tiempo. Así que el único buen seguidor de órdenes es el seguidor de órdenes que ha dejado de ser un seguidor de órdenes, donde ya no lo son. Así que no existe tal cosa como un buen seguidor de órdenes. Desarrollar una verdadera consciencia significa que la gente integra en sí misma el definitivo y objetivo conocimiento de las diferencias entre el buen comportamiento y el mal comportamiento, capacitándolos a hacer realmente lo que es correcto, eligiendo el buen comportamiento sobre el malo. Tristemente, la mayoría de los cristianos modernos tienen un entendimiento severamente distorsionado de la consciencia, de dónde viene y cómo ejercitarla adecuadamente. La palabra consciencia deriva del latín consciere. Esto es muy interesante, ¿vale? Yo de hecho he aprendido esto recientemente. Ya sabía que procedía de con y sciere, que significa saber juntos. Con significa juntos o con, y sciere significa saber. Pero hasta hace poco no sabía lo que el verbo consciere, en su pleno contexto, de hecho significaba. Consciere significa saber bien, saber en plenitud, saber definitivamente. Así que, bueno, si alguien dice, él conoce esa información, ¿sabes? No usarías la palabra consciere, dirías ciere. Pero para decir es absolutamente un experto en eso, lo sabe profundamente y en su plenitud, entonces dirías consciere. Saber absolutamente en plenitud. En otras palabras, estar calado de ese conocimiento. ¿Cuántos conocéis el libro Forastero en Tierra Extraña por Robert I. Heinlein? ¿Cómo es que saco a coalición todas estas grandes obras de ficción y medios y solo un par de personas saben de ello? Robert Heinlein, damas y caballeros, Forastero en Tierra Extraña, una de las mejores obras de ciencia ficción sobre un anarquista que jamás leerás. Por favor, léelo, es una novela corta. Así que consciere significa estar empapado o calado, o entender en su plenitud. Y eso es lo que es la consciencia, damas y caballeros. Saber de forma definitiva en su plenitud las diferencias entre el bien y el mal. Consciere, como ya he dicho, deriva a su vez del prefijo latín con, que significa juntos o con, y el verbo latín sciere, que significa saber. Literalmente consciere significa saber juntos, estar todos en la misma página, estar todos en el mismo terreno de sentido común, con respecto a lo que es moral y correcto y está bien, y lo que es inmoral, incorrecto y está mal. O en otras palabras, sentido común, que es demasiado poco común y carente en nuestro mundo. Si todos supieran el conocimiento esencial de la consciencia, estableceríamos el entendimiento de sentido común de la moralidad en la tierra, donde todos entenderían el bien y el mal. Pero este es el principal obstáculo de la humanidad, ya que no sabe definitivamente o carece del conocimiento del sentido común de la consciencia. El sistema mundial de violencia, robo y coerción que existe ahora está fundado en esta ignorancia. La ley natural no es una enseñanza espiritual avanzada, difícil de comprender. Como dije en la sección de esta mañana, damas y caballeros, esta es la clase de recuperación. Esto no es el material espiritual de alto nivel. Estos son los básicos bloques de construcción fundamentales, fundacionales,
con los que has de construir la fundación para poder alcanzar cualquier nivel superior de espiritualidad. Esta es la base o la fundación elemental básica. Siendo la gente consciente del verdadero conocimiento de la consciencia y alineando sus acciones a ello, será la única manera de aliviar el sufrimiento autoimpuesto que han creado los seres humanos en el mundo. Desearía que el sentido común fuera más común. Ahora vamos a ver la versión de moralidad de los falsos cristianos. La verdadera moralidad frente a la moralidad arbitraria. Este es el tipo de moralidad, la moralidad arbitraria, que a menudo es practicada en la iglesia cristiana, entre comillas, la así llamada iglesia cristiana. Ellos no tienen moral, ellos tienen gustos, disgustos, preferencias, caprichos, gustos estéticos, ¿sabes? Cosas que encuentran placenteras o de alguna manera desagradables. El comportamiento inmoral, por definición, es el comportamiento coercitivo o violento que causa daño o perjuicio a la vida de otro ser, sus derechos o su propiedad. Cualquier acción que no infrinja los derechos de otro o cause daño a otro ser es un derecho. La mala conducta, de hecho, es una violación de derechos mediante alguna forma de robo, sea el asesinato, asalto, violación, robo de propiedad, traspasar o coerción. Los falsos cristianos no aceptarán dicho estándar por lo que ellos consideran que está mal, e intentarán imponer su propia idea de moralidad, entre comillas, en el comportamiento o en las actividades que ellos encuentran desagradables o estéticamente desagradables. De nuevo, ellos no están enseñando en sus rangos lo que es moral e inmoral, ¿sabes? Ellos dirán algo como: la falda de esa mujer es demasiado corta, eso está mal, eso es inmoral, ¿sabes? No están haciendo daño a nadie, ¿eh? O por ejemplo, el falso cristiano no le gusta a la gente que fuma cannabis, lo encuentran grosero y desagradable. Pues entonces no lo fumes. Pero no me digas que yo no puedo fumarlo, o que no puedo usarlo para sanar mi cuerpo, ¿sabes? Eso es un derecho. Y dirán: no, eso es inmoral y está mal. No, tú quieres considerarlo inmoral porque lo encuentras repugnante o desagradable. Eso no significa que sea un crimen. En un crimen ha de haber necesariamente una víctima. Ha de haber una violación de derechos para que un crimen sea cometido. Y luego, incorrectamente, etiquetarán dicho comportamiento como mal o inmoral, solo porque no les gusta o no aprueban de él. Y lo peor de todo es que casi siempre quieren que sus preferencias sean violentamente forzadas o impuestas sobre todos los demás mediante el gobierno. Creen que la Iglesia puede decidir que los vicios son pecados, entre comillas, y el Estado puede decidir que son crímenes, entre comillas, ninguno de los cuales es verdad. Tal moralidad arbitraria es la fuerza destructora de la libertad, porque está basada en el relativismo moral que está operando en nuestro mundo. Esto es lo que significa comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, en el libro de Génesis. Significa que no intentas verdaderamente aprender lo que es inherentemente el bien y el mal, sino que tú te consideras a ti mismo ser el arbitrario o quien decide lo que está bien y mal conforme a tus gustos. Eso es lo que significa comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Significa que tú te estás elevando o posicionándote a ti mismo y poniéndote por encima como Dios y decir: yo decidiré lo que está bien y lo que está mal. ¿Y sabes cómo se llama eso, damas y caballeros? Eso se llama satanismo, no es cristianismo. No me digas que Bush Jr., el niño pequeño Bush, el que decide, era un cristiano. Es un miembro de la vieja religión, si alguna vez la hubo, y su papi es uno de los altos sacerdotes de alto nivel en aquella religión. Un absoluto satanista,
él y su padre y toda su familia entera. Los Schutz de la SS, de la Alemania nazi. Nazismo de alto nivel, que vinieron aquí a los Estados Unidos a infectar las agencias de inteligencia de aquí. El ejercicio del discernimiento y el juicio es otra comunalidad compartida por los verdaderos cristianos y carente en los falsos. El único salto de fe que una persona ha de dar es que la verdad existe y que puedes llegar a conocerla. Con la verdad, los asuntos con respecto a la moralidad pueden ser discernidos como verdaderos o falsos, y se pueden formular juicios correctos y actuar en consecuencia. Los verdaderos cristianos estudian y obtienen el conocimiento necesario para discernir la verdad de la falsedad, el conocimiento requerido para ejercitar la consciencia. Emplean este discernimiento espiritual sin depender de ninguna mundana autoridad, entre comillas, gobernante, para decirles lo que es correcto o qué es lo que tienen que hacer, cuanto menos la Iglesia o el Estado. Es una falsa idea cristiana la de no juzgar el mal y dañino comportamiento de los demás. Esto de mirar hacia otro lado es precisamente lo que ha hundido nuestro mundo en la miserable esclavitud y el caos que representa la condición humana actual. No juzguéis para que no seáis juzgados. Es una advertencia a los seres humanos para no intentar decidir qué tipo de comportamiento está bien o mal de acuerdo con tus gustos o disgustos, caprichos o preferencias. No juzgues el bien y el mal por ti mismo. Eso no es para que juzgues. Eso es para que tú aprendas correctamente, para que tengas correcta tu gramática al respecto, para que entonces puedas tener tu retórica o tus acciones correctas al respecto. No significa permanecer en silencio y no intervenir o llamar la atención del comportamiento violento o coercitivo de otros. Por eso estamos en el lío en el que estamos. La gente no se dice la una a otra: estás equivocado, no tienes derecho a hacer estas cosas. No tienes derecho a obligar a la gente. No tienes derecho a violar los derechos de la gente. ¿Cuánta gente tiene las narices de llamar la atención a la gente con estos comportamientos así? No muchos. Bueno, vale, muchos en esta sala sí. Es una pregunta retórica, lo sé que estamos todos aquí. Pero estoy hablando de por ahí. ¿Cuánta gente tiene las pelotas de hacer eso? No tantos. Quieren mirar hacia otro lado y quieren poner excusas por otras personas, y eso nos va a llevar a más de lo mismo. La verdadera espiritualidad está arraigada en la verdadera libertad. ¿A cuántos cristianos encontrarás, porque yo he preguntado esta mañana, que te dirán que la meta de la verdadera espiritualidad es la libertad? Apenas, en absoluto. Y yo me estoy refiriendo a la libertad en todos los sentidos, espiritualmente, mentalmente y físicamente. Los verdaderos cristianos tienen conocimiento de los factores causales de la condición humana actual y conocen la ley universal de la libertad, que la libertad y la moralidad son directamente proporcionales. Un auténtico cristiano entiende que la libertad es un derecho natural, dotado por la creación, y que la libertad y la espiritualidad están inherentemente conectadas y nunca pueden ser separadas. La libertad es el propósito y la meta de la verdadera espiritualidad. ¿Cuántos cristianos te dirán eso? No lo saben ellos mismos, no les importa, no hablan de la libertad, porque la libertad va en contra de su estatus libre de impuestos, 501c3, al que ya llegaré. La libertad es el propósito y la meta de la verdadera espiritualidad. Los falsos cristianos y el movimiento de la nueva era constantemente intentan desenfatizar el rol del conocimiento y la libertad. La moralidad está basada en el conocimiento y es esencial a la libertad. Cuando el conocimiento es desenfatizado y la creencia anunciada, conducirá a la degradación de la moralidad.
y por lo tanto a una degradación de libertad. Porque la moralidad y la libertad están inseparablemente interconectadas. Se nos da la religión exotérica para distraernos y evitar que tengamos y ejercitemos el conocimiento del sentido común que puede hacernos verdaderamente libres. Los verdaderos cristianos son profundamente conscientes de que la auténtica espiritualidad trata de la libertad espiritual, de la libertad mental y de la libertad física. No solo dos de las tres. No solo tener tu espíritu libre y tu mente libre, pero libre para que en el dominio físico puedas ejercitar los derechos que tú tienes y que son tuyos para ejercitar, y que no sean infringidos esos derechos para poder ejercitarlos. No tener tus derechos infringidos por la acción coercitiva del gobierno. Eso es lo que la verdadera libertad es. La libertad es el derecho a participar en una acción que no es dañina a otros, desenfrenadamente, no restringida por otros, sin restricciones. Significa que nadie llega y dice, tú no puedes comunicarte con esta persona, o tú no puedes participar en la libre expresión, o tú no puedes participar en esta acción voluntaria con estas personas, o no puedes venderles esto, que ellos quieren y que es un intercambio voluntario, porque no tienes licencia para hacerlo. Eso no es libertad, ¿sabes? No restringido por el hombre en el dominio físico. Eso es lo que es la verdadera libertad. Eso es lo que ha de abarcar también. No es solo dos de las tres. La libertad espiritual, mental y física, cuerpo, mente y espíritu. Todas han de estar presentes para que la verdadera libertad esté presente. 2 de 3 no es lo suficientemente bueno. La ilusión de servir a dos amos, o a dos señores, o a dos dioses. Mateos capítulo 6 versículo 24 dice: Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y no puedes servir a Dios y al Estado simultáneamente tampoco. El verdadero servicio de los falsos cristianos es hacia la autoridad y el dinero. Mucha gente piensa que es cristiana, entre comillas, y sirven a la autoridad y al dinero en una capacidad mucho más leal que a su falsamente clamado servicio a Dios y al mensaje de Jesús. No puede haber mayor contradicción que creer que la ley del hombre está de alguna manera a la par o que incluso es ordenada por las leyes de Dios. Esto es pura disonancia cognitiva y un sello distintivo de los falsos cristianos autoritarios, como a mí me gusta llamarles. Los cristianos, entre comillas, adoradores del mamón y de la prosperidad, no son mejores tampoco. Invariablemente colocan al Dios, entre comillas, del dinero en una posición mucho más alta que al Dios de la creación, en su sistema de creencias deformada. Debido a la amplia práctica de servir a dos amos, a dos señores o a dos dioses, en el cristianismo exotérico, nunca verás a ningún cura o ministro cristiano, entre comillas, llamar la atención de cosas como la usura o la guerra, porque eso iría en contra de su verdadera religión del dinero y de la autoridad, y amenazaría a su estatus 501 C3 exento de impuestos. Por eso es por lo que los cristianos de pacotilla nunca dirán nada en contra del Estado, nunca llamarán la atención en contra de las inmorales y agresivas guerras, nunca llamarán la atención en contra de la usura de las instituciones bancarias, porque ellos quieren ese dinero, quiere que siga fluyendo en sus platos de recolección, y lo quieren todo. No quieren tener que decir, voy a criticar al gobierno, y luego el gobierno que diga, vale, entonces vas a tener que pagarnos impuestos. No. El gobierno tiene un arreglo bien amarrado con los religionistas, los falsos religionistas. Les dicen, te daremos el estatus de libre de impuestos, pero no puedes decir nada malo sobre nosotros a tu distrito electoral.
Nunca les digas que nosotros somos el demonio. Nunca les digas que nosotros no estamos en línea con el verdadero cristianismo. Oh no, nunca oirás a un falso cristiano ministro decir ninguna de esas cosas, porque a ellos les encanta ese mamón, esa riqueza, y la adoran con todo su corazón y su alma. Así que, ¿qué te dirán? Sométete al gobierno. Mientras ellos están completamente en desacuerdo consigo mismos, sirviendo a dioses, mayormente al dios del dinero. El Estado, las fuerzas de policía, los militares, la así llamada Constitución, que es más de las leyes del hombre. Dejad de adorar esta mierda. Estos son falsos dioses. Y todos los falsos cristianos se lo comen con cuchara y pajita. No pueden absorberlo lo suficientemente rápido. No pueden engullirlo lo suficientemente rápido. El gobierno es un culto y nada más que un eufemismo para la esclavitud. Un verdadero cristiano sabe que todos tenemos exactamente los mismos derechos y nadie tiene más o menos derechos que ningún otro. Todos los que estáis en esta sala, todos los que están por todo el mundo, todos los que están por todo el universo, tienen exactamente los mismos derechos. Nadie tiene más derechos que yo o que tú. Nadie tiene menos derechos que yo o que tú. Un verdadero cristiano sabe que como los derechos no son creados por la humanidad, sino que son el patrimonio concedido a nosotros por el Creador del universo, ningún ser humano o grupo de seres humanos puede jamás conceder derechos o revocar derechos a cualquier otro. No puedes decir, oye mira, sabemos que robar y matar está mal, pero vamos a otorgar a este grupo de gente la habilidad para hacer estos males sin restricción, sin ningún tipo de castigo, total impunidad. Vamos a darles la licencia para que sean capaces de hacer estas cosas. No existe tal cosa. Esta es una ilusión de mierda. Es control mental. Eso es lo que es. Quien crea en estos disparates está bajo control mental, ¿vale? Ahora mismo, en esta sala, si yo estuviera en lugar de estar en Filadelfia, en el estado de Nueva Jersey, yo podría ser encarcelado solo por estar allí con lo que tengo en mi persona. Ahora, dime tú, ¿cómo puedes hacer el mismo comportamiento en dos lugares distintos y en un lugar es considerado moral y un derecho, mientras que en otro lugar es considerado inmoral y puedes ser encarcelado por ello, o incluso te pueden hasta matar si te niegas a consentir? Esto se llama relativismo moral de mierda, y esta es la pura mentalidad del satanismo. Los satánicos piensan que algo puede estar bien en un lugar y mal en otro, o moral en un momento dado e inmoral en otro tiempo. Ellos creen en la moralidad relativa, y no existe tal cosa. Todo esto equivale, todo relativismo moral, que es en lo que toda ley del hombre está basada, equivale a yo soy Dios y yo puedo inventar o decidir lo que está bien y lo que está mal a capricho. Pues deja que te diga algo, nadie es aquella fuerza, y no pueden hacer eso. Un verdadero cristiano entiende la verdad de que la autoridad, entre comillas, establecida en el género humano es inherentemente ilegítima, ilusoria e inmoral, y que el gobierno es simplemente un eufemismo para la esclavitud, porque está basado en coerción y en comportamiento violento. El gobierno no solo es un eufemismo para la esclavitud, sino que es tanto una religión como un culto. Aquí es donde el lenguaje se hace incluso más duro aún. El gobierno no solo es esclavitud, no solo es una religión, sino que es un culto. Esta es una mentalidad de culto, porque la definición de culto es una religión que es peligrosa a las vidas, a los derechos y a las libertades de aquellos
quienes no son sus miembros. Un culto comete actos violentos reales a seres que no son miembros de sus rangos, y esa es la definición de lo que es el gobierno. ¿Ves? Tú puedes tener una religión que sea una ridícula noción, que sea un sistema de creencias ridículo. Puedes tener la religión donde Fozzie, el oso, es el dios de la creación. Y vamos todos y nos arrodillamos y adoramos a Fozzie, ¿vale? Y estupendo. Ten tu ridícula religión absurda, porque no es dañina. Aquí es donde digo, incluso si quieres creer en elefantes rosas y cuentos de hadas bailarinas rondando los cielos, tienes derecho a hacer eso. Puedes estar todo lo equivocado que quieras y puedes ser todo lo idiota que quieras. Mientras la creencia no tenga nada que ver con la infracción de los derechos y las libertades. Creer en el gobierno no es ni siquiera un derecho. No tienes el derecho a creer en ese sistema de creencias. ¿Quieres saber por qué? Porque está afectando la libertad de otras personas en sentido negativo. Hay pensamientos que no son derechos. No tienes derecho a pensar que otro es un esclavo legítimo. No hay derecho ni a creer que tú mismo, eres un legítimo esclavo. Eso no es un derecho. No tienes ese derecho bajo la creación a aceptar la esclavitud, porque eso es el rechazo total del don de la libre voluntad. Y eso es inmoral, porque está causando daño a la libre voluntad y la libertad de otros. Ese derecho no existe en la naturaleza. Por esto es por lo que no quieren que leas los escritos de los padres fundadores. Estaban diciendo esto a la gente en sus escritos, que son algunas de las obras filosóficas más profundas del hombre. Aunque no estés de acuerdo porque no llegaron lo suficientemente lejos en sus acciones, hasta la anarquía, yo estoy de acuerdo, se quedaron cortos del estándar. Necesitaban haber parado en la declaración y nunca constituir un gobierno. Declarar libertad y decir, si alguien quiere intentar quitárnosla, adelante, venid a intentarlo. Eso es libertad. ¿Ves? Libertad o la muerte. ¿Sabes? Esa es la elección. Ya está. Eso es lo que significa. Has de estar dispuesto a ponerlo todo en el asador, si realmente quieres ser libre y no tener gobernantes. Vamos a llegar a ver el nivel de sacrificio que esto va a requerir. Eso es lo que es un culto, y por eso el gobierno está absolutamente definido apropiadamente como un culto, porque es un sistema de creencias ilusorio, inmoral, que comete violencia a aquellos que no son sus miembros. ¿Ves? La diferencia entre la ley natural y la ley del hombre lo es todo. La ley natural está basada en la verdad y en los principios, que son eternos, son inherentes a la creación, existen en todo espacio y tiempo. La ley del hombre está basada en creencias dogmáticas, que son construcciones de la mente, ilusorias. La ley natural, o la ley kármica, o la ley moral, o la ley de Dios, como prefieras llamarla, es armonizada con, gracias al conocimiento y al entendimiento. La ley del hombre no es armonizada con, sino que es cumplida con, debido al miedo al castigo, a lo que te pasará si no cumples. La ley natural es universal, es cósmica, existe en toda la creación, es aplicada en todo lugar del universo, independientemente del tiempo o la localidad. La ley del hombre varía con la ubicación, dependiendo de los caprichos del legislador. Puedes hacer una cosa en un lugar y lo haces en otro y puedes ser encarcelado. Eso es relativismo moral. La ley moral es eterna e inmutable. Existe y se aplica todo el tiempo mientras exista el universo, y no puede ser cambiada por ninguna fuerza del universo. Nadie es capaz de cambiar la ley natural, o no estar amarrado a ella, sujeto a ella, para el caso. La ley del hombre cambia con el tiempo, basada en los caprichos de los legisladores. Si miras las prohibiciones de los años 20,
El alcohol era legal, se hizo ilegal y luego pasó a ser legal de nuevo. Pues ¿acaso era moral y se convirtió en inmoral y luego pasó a ser moral de nuevo? ¿Fue eso lo que pasó? La gente que fabricaba y consumía alcohol era gente moral y tenían el derecho a hacerlo, y luego por un breve periodo de tiempo eso es un acto inmoral y con ello estás haciendo daño a otros. Y luego, cuando revocaron la prohibición, se convirtió en moral de nuevo. Y ahora está bien fabricarlo y consumirlo, ya no se te encarcelará por ello. Esto es absolutamente ridículo y absurdo. Un crío de 3 años es capaz de darse cuenta que esto es ridículo y absurdo, y en cambio algunos adultos, quienes se consideran adultos, no son capaces. Son un auténtico chiste. La mayoría de los así llamados cristianos, entre comillas, no entienden la esclavitud inherente a los sistemas de autoridad, entre comillas, gubernamental. Yo les llamo cristianos autoritarios, y no son cristianos para nada. Han aceptado la satánica idea que introdujeron los oscuros ocultistas en las escrituras bíblicas de que el gobierno es ordenado por Dios. De nuevo, el libro Romanos capítulo 13. Estos falsos cristianos no entienden que la autoridad, entre comillas, es una ilusión de una psique enferma, basada enteramente en la violencia y basada en la errónea y dogmática creencia que algunas personas son amos, quienes tienen el derecho moral a emitir comandos u órdenes, que llaman sus leyes, mientras que otros son esclavos, quienes tienen una obligación moral de obedecer a sus amos. No han podido ver que el Dios de la creación jamás instituiría o condonaría al gobierno, porque el Dios de la creación no quiere la esclavitud para nadie. El Dios de la creación quiere la libertad para todos. Y los así llamados cristianos necesitan entender esto y sacar la cabeza de su trasero respecto a su absurda y ridícula creencia en el gobierno. Estas son las únicas citas que no son escrituras bíblicas que voy a poner en esta presentación. Voy a compararme a mí mismo con uno de los padres fundadores, James Madison, quien, que Dios le bendiga, ayudó a escribir la segunda enmienda con George Mason. Así que gracias a Dios por aquellos hombres. Pero fue un federalista y era un estatista a largo plazo, que dijo esto: si los hombres fueran ángeles, ningún gobierno sería necesario. Esta es una cita de uno de los padres fundadores, James Madison. A ver cómo se compara James conmigo y veamos quién es un poquito más cristiano. Yo digo, dado que los humanos no son ángeles, que desde luego estoy de acuerdo con eso, ninguno está en condiciones de gobernar. Pon eso en mi lápida. Solo los anarquistas pueden ser verdaderos cristianos. ¿Qué te parece esa como declaración incendiaria para los falsos cristianos de por ahí? Solo los anarquistas pueden ser verdaderos cristianos. La palabra anarquía deriva del prefijo griego an, que significa sin o la ausencia de, y del sustantivo griego archon, que significa amo, gobernante. La anarquía no significa sin reglas. Hay reglas en la anarquía, llamadas ley natural. Significa sin amos, sin gobernantes. Anarquía significa la ausencia de la esclavitud, o en otras palabras, la verdadera libertad. Solo los anarquistas pueden ser verdaderos cristianos. Los verdaderos anarquistas rechazan la autoridad del hombre, la autoridad del gobierno, y rechazan el concepto de la necesidad de un intercesor entre uno mismo y el Creador, y toman responsabilidad personal por sus acciones en este reino, rechazando la regla impuesta de la ilusoria, entre comillas, autoridad del gobierno. Los verdaderos anarquistas alinean sus comportamientos con el servicio a un poder superior, es decir,
la ley natural de la creación, de donde finalmente derivan todos los derechos naturales. Ahora bien, no retuerzas esto y pienses que se aplica la lógica opuesta. Todos los anarquistas no son necesariamente verdaderos cristianos. También tenemos que entender esto, porque el cristianismo, el verdadero cristianismo esotérico, involucra más que solamente el rechazo a la autoridad. Es importante entender que uno no es automáticamente un verdadero cristiano solo porque se considera a sí mismo un anarquista. Una persona que rechaza la autoridad, entre comillas, mundana, también ha de poseer y vivir conforme al conocimiento moral de la ley natural y la regla de oro, para ser considerado un verdadero cristiano. Algunos puede que reconozcan la ilegitimidad de la autoridad del hombre, pero sin embargo no pueden entender la ley natural o no son capaces de comportarse moralmente. Por lo tanto, todos los verdaderos cristianos son anarquistas, pero no todos los anarquistas son necesariamente cristianos. Repito, todos los verdaderos cristianos han de ser necesariamente anarquistas. Si dices que eres un cristiano, has de reconocer e identificarte con ser un anarquista, porque eso significa que no equiparas, no reconoces o das ninguna legitimidad a la autoridad de seres humanos, u hombres, o gobierno. Pero no todos los anarquistas son cristianos, solo aquellos que básicamente viven en acuerdo con la ley natural y la ley de oro pueden considerarse verdaderos cristianos. La prosperidad cristiana. La prosperidad cristiana es la creencia que uno obtiene riquezas y una vida extravagante porque de alguna manera se ha ganado el favor de Dios. La clase gobernante de ocultistas, tras la religión exotérica, inventó este degenerado sistema de creencias para intentar hacer que la gente crea que ser codicioso y despiadado y acaparar recursos es algún tipo de camino moral en la vida. Hay ministros, entre comillas, cristianos por ahí, enseñando esta pura basura, diciéndole a la gente que convirtiéndose en uno de estos elitistas multibillonarios, que no tienen la más ligera inclinación por ayudar a nadie, es una aspiración cristiana, entre comillas, y que si logras aquellos tipos de riquezas mundanas, que has llegado, entre comillas, como cristiano, porque Dios te ha favorecido. Los verdaderos cristianos saben que la iluminación no tiene nada que ver con perseguir la avaricia, la comodidad o la felicidad en un mundo lleno de sufrimiento. Perseguir tu propio placer y hacer nada por educar moralmente a otros es una mentalidad satánica. Los verdaderos cristianos saben que tienen una obligación moral por preocuparse lo suficiente por lo que está mal con nuestro mundo, para tomar verdadera acción en el mundo real, para cambiarlo hacia mejor. Aquí tenemos a estos cristianos de la prosperidad, impostores, viviendo para el dinero, estafando a la gente de su dinero, estos televangelistas y sus espectáculos televisivos. Es patético y deplorable. Y esto va directamente en contra de las escrituras de los auténticos cristianos. En el Nuevo Testamento, en el libro de Lucas, Jesús dice: «Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios». Y personalmente he descubierto en la vida que esto es verdad. A la gente que tiene la mayor cantidad de dinero no les importa lo que está sucediendo, porque a ellos les encanta este sistema, les gusta. Lo miran como: «Hey, a mí me ha ido bien, a mí me ha hecho bien, yo estoy en una buena posición, a la porra con todos los demás». La mayoría de la gente cambiaría lugares con los oscuros ocultistas controladores del mundo en un instante. Dirían: «Tú controlas a todo el mundo, tú controlas el mundo, sois los amos de todos los esclavos, yo cambiaría de posiciones contigo en un instante». Eso es lo que dirían, la mayoría de la gente haría ese trato. Quieren ser controladores, quieren ser la clase gobernante. Ellos no odian o quieren que llegue el fin de la clase gobernante, les encanta el concepto porque quieren ser ellos.
Los salvacionistas cristianos. Estos tontos creen que solo te podrás salvar, entre comillas, alcanzar la salvación del sufrimiento, solo a través de la fe, simplemente aceptando a Jesús como tu Salvador personal que, entre comillas, murió por nuestros pecados. En tal ridícula cosmovisión, las acciones carecen de sentido y los buenos trabajos no pueden salvarte, como dirán, ya que todo lo que se requiere para tu salvación, entre comillas, es una cierta creencia, la creencia de que Jesús es Dios y que murió por tus pecados. Los verdaderos cristianos se preocupan lo suficiente para tomar verdadera acción en el mundo real, para crear un cambio real verdadero. Ser salvado de nuestra esclavitud autoimpuesta llegará en la forma de saber la diferencia entre el buen y el mal comportamiento y luego aplicar ese conocimiento mediante nuestras acciones. ¿Qué te parece si en lugar de ver a Jesús como alguien al que se tenga que adorar o creer en él como nuestro Salvador, miramos a ver lo que se nos dijo sobre cómo de hecho vivir en el mundo? Que es lo que puede, de hecho, salvarnos de la esclavitud y la aniquilación. La cristiandad sionista. No hablo del tema demasiado, entré en él en un podcast en particular, pero voy a hablar un poco de ello aquí. El sionismo es una ideología política racista y elitista, basada en el judaísmo talmúdico, una falsa forma de religión judaica. Son judíos de pacotilla o falsos judíos. El sionismo ha pasado por muchos nombres distintos a lo largo del mundo, pero es esencialmente puro oscuro ocultismo en su núcleo. El judaísmo talmúdico cree en la superioridad de la raza y la religión judía y la esclavitud de la gente entre comillas inferior o no entre comillas elegida por Dios, a quienes ven como ganado y propiedad. El sionismo a menudo se esconde tras el judaísmo, usándolo como chivo expiatorio, mientras simultáneamente hacen daño a los legítimos judíos basados en el Torá. Mientras que los sionistas insistirían que son el polo opuesto a los nazis, su ideología central es virtualmente idéntica, tanto en creencia como en metodología, a la religión del nazismo, siendo una de las únicas diferencias cuál raza es idealizada como la raza superior, la germana o la raza judía. Los verdaderos judíos, los judíos estudiosos y basados en el Torá, que creo son los judíos ascéticos, rechazan el sionismo. Aquí tenemos una imagen con unos judíos sujetando un cartel que pone «El judaísmo rechaza el sionismo y el Estado de Israel». Los auténticos rabinos siempre se imponen al sionismo y al Estado de Israel. El judaísmo rechaza el sionismo, una y otra vez en estos carteles. Y sabes, el Estado de Israel y los judíos sionistas no quieren que esto salga a la luz. No quieren que el entendimiento de que los verdaderos judíos ortodoxos no están de acuerdo con la ideología racista de los sionistas. El sionismo dice: los goyim nacieron para servirnos a nosotros. Eso es lo que llaman la raza no sionista esclava, los goyim, que solo existe para servirles a ellos. No tienen lugar en el mundo, solo servir al Estado de Israel. La cristiandad sionista, cristiandad entre comillas, es un completo oxímoron en términos. El cristianismo sionista es una extrema y racista forma de falsa cristiandad, en la que fundamentalistas religiosos se identifican como, entre comillas, cristianos, pero creen y siguen la ideología talmúdica y sionista. Estos así llamados cristianos se identifican con el Estado de Israel y apoyan todo lo que hace Israel en el Oriente Medio, incluyendo la esclavitud y el genocidio de la gente palestina. Palestina es una tierra que fue invadida por los sionistas y tomada a la fuerza usando el erróneo sistema de creencias de derecho y superioridad sionista, con el completo respaldo de los militares británicos y estadounidenses.
Incluso muchos falsos cristianos que no se describen a sí mismos como cristianos sionistas, aceptan algunas ideologías sionistas de más bajo nivel, incluyendo el apoyo incuestionable del Estado de Israel en terrenos religiosos. Esto no es verdadero cristianismo. El cristianismo no apoya este tipo de ideología política racista o la invasión de gente en su tierra. El socialismo cristiano. Hay 1.000.000 de variedades diferentes de falso cristianismo. Por cierto, eso es real. Ese es un verdadero póster socialista. Y te digo que está por toda esta ciudad. Hay una infección en esta ciudad, ¿vale? Esta ciudad izquierdista comunista en particular está infectada con este tipo de falsos cristianos. Una tendencia extremadamente perturbadora de finales del siglo XX y principios del siglo XXI es el cristianismo, entre comillas, socialista, otra peligrosa forma de falsa cristiandad. No puedes ser un cristiano y apoyar el socialismo, porque el socialismo es la redistribución de riquezas, de propiedad, usando la coerción y la violencia gubernamental. Coerción gubernamental y violencia, eso es lo que apoyan los socialistas. Y no me des esta mierda de socialismo democrático tampoco. Es todo una ideología marxista y mentalidad central que surgió del oscuro ocultismo. Si quieres saber de otra persona a la que básicamente se le asignó, se le dio el cargo de escribir el manifiesto comunista, ahí tienes a Karl Marx. Los oscuros ocultistas, tras el comunismo, prepararon a estos tipos para ello, para que pudieran tener su protagonismo. Ellos no escribieron esa ideología, se les fue entregada. Dijeron, tomad, publicad esto en vuestros nombres. Porque los oscuros ocultistas, quienes realmente presentaron esta enferma basura, no van a poner sus nombres a ello. Son familias de linajes que nunca aprenderás sus nombres. No puede ser un cristiano y apoyar el socialismo, porque está basado en la coerción gubernamental y en la violencia. Los clubs de jóvenes socialistas, cristianos entre comillas, que están brotando por todos los sitios, son una tendencia moderna popular izquierdista, mezclando ideales socialistas con el cristianismo, sin el menor conocimiento o adherencia a la ley natural. Esta es una descarada infiltración marxista. Deja que repita. Esta es una descarada infiltración marxista de la moderna cristiandad exotérica. Y estos cristianos, entre comillas, izquierdistas, están aumentando en número inquietantemente. Es un problema más grande del que piensas. El predeterminismo, o ¿por qué molestarte en hacer nada cuando el resultado ya está escrito? La doctrina del falso cristianismo del predeterminismo afirma erróneamente que el futuro ya está escrito y ha de manifestarse de cierta manera porque está preordenado y es la voluntad de Dios. Ellos creen que no tiene sentido intentar cambiar las condiciones aquí en la tierra porque todo ya está determinado y el resultado está escrito en piedra. Esta es otra forma de retirada espiritual, como a mí me gusta llamarla. Esto no es espiritualidad de a pie. Esto es retirada espiritual, abandonamiento espiritual. Y esto impide que ocurra tomar la buena acción o la acción moral y el cambio positivo. Y esa es la verdadera razón por la que este falso sistema de creencias cristiano se estableció para frenar la buena acción y el cambio positivo. Es parte de lo que llamo el cisma de la cosmovisión, de la aleatoriedad, en la que creen muchos científicos, cientificistas y ateos, donde el universo es un gran accidente, no hay creador, no hay una inteligencia subyacente, no hay tal cosa como la ley moral, espiritual o natural. La existencia no tiene ningún propósito, otro que el de continuar existiendo. Estos son los sellos distintivos del cientificismo, del ateísmo y del totalitarismo. La desequilibrada cosmovisión de la aleatoriedad. Así que esta es la cosmovisión desequilibrada del cerebro izquierdo
intelectual, el cisma izquierdo de la aleatoriedad. Luego tienes la cosmovisión religiosa, desequilibrada del hemisferio derecho del cerebro, que es el determinismo, donde Dios controla todo evento en la creación. Todas las ocurrencias están preordenadas. La libre voluntad es una ilusión y realmente no existe. Ya que Dios controla todo, el cambio es imposible. Todo depende de su voluntad. Por lo que tomar acción finalmente carece de sentido. Estos son los sellos distintivos del extremismo religioso y del pensamiento del esclavo. La verdad se encuentra en algún lugar en el medio. Existe un componente aleatorio en la creación y ese se llama libre voluntad. No puedes poner un algoritmo a qué acción va a tomar alguien en cualquier momento determinado. Es aleatorio, ¿sabes? Si alineamos el comportamiento a la ley natural, sí que seguirá un patrón. Sin embargo, aún no vas a poder quitar la libre voluntad. Aún puedes tomar una acción y hacer algo que sea caótico o aleatorio. Ese es el componente aleatorio de la creación, la libre voluntad. Y luego, el componente determinista de la creación es la ley natural. Está grabado en piedra. Funciona 100% de las veces, sin problemas, todo el tiempo y en todo lugar. Y de nuevo, voy a terminar enojando a todos, porque nadie puede meterme en sus cajas y yo estoy atacando a todos en sus absurdos sistemas de creencias. ¿Sabes? Así que a mí me da igual a quién no le gusta. Yo no quiero ser gustado, no estoy aquí para ser gustado. Yo tengo el cargo de decir la verdad respecto a lo que está sucediendo, independientemente de cuán duro sea de escuchar o quién se ofenda al respecto. Viviendo para el más allá. Grandes cantidades de falsos cristianos no creen que este mundo merezca la pena cambiar y viven solo por la promesa de una recompensa en el más allá, en el cielo con Dios. Esta es otra creencia más insertada en los comienzos del cristianismo para llevar a las personas que podrían haber sido agentes positivos de cambio fuera de acción. Retirada espiritual. Vive para el próximo mundo. Vive para tu recompensa en el cielo. Pero no intentes cambiar nada aquí, claro. Esta es la falsa creencia cristiana de que la tierra es el reinado de Satán. Así que, ¿por qué debería de importarme? Otra noción de falso cristianismo que destruye el cambio positivo en nuestro mundo es la idea de que vivimos en el reino de Satán, que la tierra es el reinado de Satán y no un reinado de libre voluntad. Esta idea convence a la gente que es impotente e ineficaz, y que deben someterse y entregar sus derechos voluntariamente. Algunas sectas de falsos cristianos, de hecho, agradecen la destrucción social y ambiental en curso en la Tierra, porque creen que esta carnicería acelerada significa que la tribulación bíblica del fin de los tiempos, profetizado, está sobre nosotros y la salvación para los creyentes en el más allá yace justo tras ello, a la vuelta de la esquina. Los verdaderos cristianos rechazan esta estúpida cosmovisión y han inculcado en sí mismos un profundo reconocimiento de la crítica importancia de tanto la libre voluntad como de la responsabilidad personal.